Bueno, pues muy bien, muy buenos días y muchísimas gracias, ¿no?, a todos los medios de comunicación que nos acompañáis hoy, ¿no?, pues para presentaros, ¿no?, este cuarto barómetro industrial, que la verdad es que pues tanto a mí como a todos los que hemos participado, ¿no?, pues nos gustaría que nos diese más motivos, ¿no?, de realmente de optimismo, ¿no?, y de satisfacción, pero que en definitiva lo que sí que vamos a tener, pues yo creo que es una información bastante fidedigna de lo que los profesionales del sector, los ingenieros técnicos industriales, más de 3.400 profesionales, ¿no?, que trabajan en las industrias de todos los sectores de nuestro país, pues nos han trasladado, ¿no?, con la elaboración de esta encuesta, y que, como sabéis, pues realizamos pues junto con la Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial de la UCAM, con la participación de Caja de Ingenieros, que siempre colabora con nosotros, ¿no?, en la elaboración de este barómetro, y por supuesto, pues bueno, pues realmente pues con los profesionales, ¿no?, cualificados del ámbito de la economía, con el Consejo General de Economistas, con Valentín y con Salvador, ¿no?, que siempre realmente son los que están con nosotros, ¿no?, en este momento pues de ayuda y para analizar realmente cuáles son las circunstancias, ¿no?, que se están dando en el sector industrial. Quiero agradecer, por supuesto, y felicitar a todos los 3.400 compañeros que han realizado esta encuesta, a los profesionales, ¿no?, al equipo humano del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, pues tanto a Mónica como directora, como a Rosa, a Laura y todo el equipo humano, a Ernesto, por supuesto, del Consejo General de Economistas, que siempre está ahí también coordinando y apoyando, y bueno, y por supuesto, pues como he dicho al principio, agradeceros a todos el que nos acompañéis. Yo no voy a entrar tampoco a valorar en profundidad, ¿no?, cuáles son los datos, ¿no?, los resultados que se han obtenido en la encuesta, que posteriormente lo va a explicar por la coordinadora de la misma, Mónica Ramírez, pero sí que quería trasladar un poco una visión global de lo que tenemos desde nuestra profesión, de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el sector industrial. Estos 4 años que llevamos de barómetro, estamos viendo cómo va reduciéndose considerablemente el peso del tejido industrial en nuestra economía, lo cual dista muchísimo, ¿no?, de los objetivos que nos habíamos marcado como estrategia de país para alcanzar ese objetivo del 20% del PIB industrial en el 2020, y que entre medias, bueno, pues hemos vivido esta situación que todos conocemos y que bueno, no tampoco es cuestión de estar siempre nombrándola o achacando todos los males. Lo que sí que es cierto es que estamos, y así lo creemos, que estamos ante un momento, yo creo que trascendental, ¿no? Cuando surgen situaciones como las que estamos viviendo, quizás es cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, realmente utilizarlo pues para transformar nuestra economía y nuestro tejido industrial. Y tenemos, bueno, ahora mismo sobre la mesa, o aunque sea en una nube, esos fondos europeos, ¿no?, esos fondos de Next Generation, ¿no?, que realmente tienen que servir para tener una nueva generación, una próxima generación, no que se utilicen. Yo creo que es el momento de elegir muy bien y gestionar mejor dónde se va a invertir ese dinero, ¿no?, que creo que es lo que realmente tenemos sobre la mesa. Por eso, y aquí coincidimos todos, y ha sido algo unánime, ¿no?, en esta encuesta, en la creación de una mesa de trabajo industrial, pues realmente donde se definan determinados sectores estratégicos de país, porque nos hemos dado cuenta cuando hemos visto toda esta situación que teníamos cierto desabastecimiento de productos, y además muchas veces de productos básicos, que ha habido también momentos donde no se podía producir realmente porque tampoco teníamos esa materia prima.
ese subproducto o ese producto preelaborado, ¿no? Y que estamos dándonos cuenta que realmente necesitamos, por un lado, tener una estructura muy marcada en cuanto a sectores estratégicos donde habrá que volcar determinados esfuerzos y determinadas políticas, y luego, por supuesto, también todo lo que sea la innovación y modernización de las pymes, que realmente consigan ese aumento de la competitividad, ese crecimiento de las empresas, y que generen, por supuesto, un mayor valor añadido del producto. Y tenemos todo que hacerlo desde un punto de vista global. O sea, no sirven puntos de vista sesgados o de determinados sectores. Tiene que ser una economía de conjunto. O sea, tenemos que saber exactamente hacia dónde queremos trasladarnos o ir o avanzar como país, y realmente ir incorporando todos esos esfuerzos, ¿no? Pues para realmente conseguirlo. Y es por ello por lo que necesitamos, sobre todo, también una unidad de acción, unas políticas estables, ¿no? Y que se genere esa confianza inversora que como país necesitamos para realmente generar esa economía y ese empleo que den la estabilidad y ese desarrollo social que necesitamos. Todos los que estamos aquí, yo creo que estamos totalmente convencidos de que la industria es un aspecto clave para el desarrollo y la mejora de vida en cualquier sociedad. Los profesionales como tal, porque yo creo que hay que hablar de la importancia de los profesionales, y cuando digo profesionales hablo de personas, porque muchas veces sí que tendemos a hablar de entes, de entidades, de empresas. Yo creo que sobre todo esto hay siempre, y detrás de todo esto siempre hay personas. Siempre hay personas profesionales que son las que mueven el tejido industrial, las que mueven la economía, las que realizan su actuación día a día, y sobre todo que todo ello se hace también para mejorar la calidad de vida y transformar en este caso, la sociedad donde que tenemos que disfrutar también las personas. Por eso siempre me gusta centrarlo en el ámbito personal, y que no vayamos divagando sobre cuestiones pues, ni macroeconómicas ni cuestiones que escapen un poco de nuestro ámbito, sino que lo veamos siempre en el día a día. Con este objetivo hemos hecho el barómetro, con el objetivo de conocer qué opinan las personas, ¿vale? Las que realmente trabajan día a día, y que este barómetro realmente sirva para que los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Hacia dónde vamos, pues que realmente las tengan en cuenta. Y por supuesto, pues desde nuestro Consejo General, desde toda la profesión, desde todos los profesionales, estamos dispuestos siempre a sumar y a colaborar para impulsar en este caso el sector industrial, y lo haremos siempre de la mano de profesionales y de personas que, como las que representan hoy por hoy el Consejo de Economistas, y para lo cual ya no me quiero entretener más y le voy a ceder la palabra a su presidente, mi buen amigo Valentín, mi buen amigo y colaborador, con el que siempre realmente estamos trabajando pues para impulsar y para dinamizar, en este caso, pues la economía desde el punto de vista profesional, que entendemos que es importante. Muchísimas gracias, Valentín. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me suscribo todas las palabras que ha dicho el presidente de Cogiti. Aquí realmente ahora van a intervenir los autores de este barómetro y del informe que lo acompaña, que son la profesional Mónica Ramírez y Salvador Marín, ¿no? Esto es Cogiti, UCAM. Realmente, a ver, esto es una encuesta a 3.400 profesionales, o sea, poca broma, ¿eh? Es una encuesta que durante 4 años se ha hecho a una población muy importante, 3.400 personas, por tanto ya tiene un valor. Esto nos permite auscultar con mucha precisión cuál es el estado de ánimo, cuál es la situación del sector industrial. Esta es la primera idea, ¿no? La segunda idea, por tanto, estamos ante un tema importante,
No se hacen encuestas de 3.400 personas de sectores. Segunda idea es que el concepto industria, ¿no? Lo vamos utilizando y al final lo degradamos. Industria es igual a empresa, es igual a competitividad, es igual inversión a largo plazo, es igual a buenos empleos, es igual a pagar muchos impuestos y es igual a poder llevar mejor los problemas económicos cuando hay crisis empresariales, hay crisis económicas, ¿no? Por tanto, la industria es importante, ¿vale? O sea que no es una formalidad la importancia que tiene la industria. Lo que es evidente, lo que refleja este barómetro, aparte de los matices, es que en nuestro país sigue perdiendo peso industrial. Hay un dato que es un poco escalofriante, que nos recuerda que en el año 2000 teníamos el 18,7% de industria, o sea, hoy en día el concepto de industria es bastante amplio, y en el año 19 teníamos 14,6%. Prácticamente hemos perdido 4 puntos del PIB respecto al peso industrial. Esto es un punto alarmante, ¿no? Evidentemente estamos alejados del objetivo del 20%. Es verdad que nos aconseja la Unión Europea y es verdad pues, que la distribución territorial de nuestro país es muy desigual, pero tampoco hay que tirar cohetes, porque las zonas más, que son 3 zonas que llegan al 20%, están más o menos el 20%, no son capaces de superar por mucho el 20%. O sea, como país tenemos que hacer una reflexión sobre si lo estamos haciendo bien. Entonces, la caída, se habla de la caída del año pasado del PIB. El PIB es una manera de medir, ¿no? la riqueza, ¿no? del país. No es la única medida, pero es una medida, y además una medida muy contrastada. Pues estamos hablando pues, que la caída del PIB de este año será 11 y algo, ¿no? del año pasado. La industria ha caído un poquito menos, un 9%, y evidentemente que aquí el COVID, como decía el presidente de Cogiti, mi amigo José Antonio, aquí el COVID ha jugado mucho, pero aparte de que el COVID ha jugado mucho, los 3 meses de confinamiento total para muchos sectores, realmente habrá que ponerle una parte importante de la evolución negativa que seguimos. Ante esta situación, pues yo creo que cuando hay problemas hay que ir siempre a los orígenes, no hay que ir a lo clásico, ¿no? Pues como ha dicho el presidente de Cogiti, hay que hacer un planteamiento nacional. O sea, somos un país muy descentralizado, esto es bueno, pero los países federales, de estructura federal, descentralizados, hoy en día hay que hacer acciones nacionales teniendo en cuenta las particularidades, y por tanto hay que hacer acciones de carácter horizontal y vertical. Y hay que volver a lo de siempre. O sea, hay 4 o 5 cosas que son bastante claras, ¿no? Hay que volver a plantearnos con mucha seriedad el tema de la formación de base. Formación de base, quiere decir la universidad, la preuniversidad, lo que sea. Aquí hay que dar una vuelta a esto, ¿no? Hay que replantearnos en serio toda la política de transporte. Cuando hablamos de los trenes de alta velocidad, hablamos muy poco, por ejemplo, de los slots que hay que hacer para que la industria pudiera trasladar, o sea, todo el tema ferroviario, por ejemplo, ligado con la industria. Por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho del corredor mediterráneo y se está hablando poco de cómo podemos utilizar este corredor de verdad para el tema de la industria. Hay que hacer una revisión muy en profundidad de todos los peajes que hay, legales, formales, formalistas, que impiden que no fomentan que las empresas crezcan. Y hoy en industria pues hace falta una cierta dimensión, no necesariamente inmensa, pero hace falta una cierta dimensión. Hay que hacer una... Y después hay que plantearse sin ningún tipo de, digamos, de complejo, el papel de las administraciones. No hay que volver a una situación de estatista, ¿no? Sino pues realmente hoy todo el tema de las acciones de oro, de las implicaciones
de las administraciones sin complejos en pro de la industria, arriesgándose junto con el sector privado para apoyar, porque, escúchame, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos, y a raíz de la COVID, como ha dicho el presidente, pues nos hemos replanteado, hay que replantearse con mucha seriedad las cadenas de valor, pero sin complejos, ¿eh? Y por otro lado, yo para terminar, lo ha dicho José Antonio, el tema de las ayudas comunitarias. Yo no sé si las ayudas comunitarias van a ser la varita mágica que nos lo va a solucionar todo. Yo tengo mis dudas, pero evidentemente es una cosa importante, ¿no? Es una cosa importante y por tanto, pues entonces la pregunta es, aquí lo que es, todo lo que sea reforzar la información, la transparencia en la toma de decisiones, que los empresarios, por tanto los equipos de las empresas, empiecen a conocer cuáles pueden ser la evolución, lo que se va a ofrecer, participar, transparencia, ¿no? Replantearnos con mucha seriedad todo lo entramado normativo para el tema de la contratación, que permita que las empresas medianas y pequeñas, junto con las grandes, con complicidad, puedan participar. Todo esto es, cuanto más rápido lo hagamos, cuanto más claro sea, cuanto más transparente, cuanto más participativo, cuanto más alentemos a las personas que toman decisiones que lo sigan, pues mejor será y mejor lo aprovecharemos. Y nada más. José Antonio, tú, no sé si lo he hecho bien, pero yo soy un chico ordenado y hago lo que tú me dices, y estoy muy contento. De verdad, podéis estar orgullosos de este barómetro, porque vuelvo a repetir, son 3.400 profesionales, por nada más. Muchísimas gracias, Valentín. Y César Nicolás, que es el secretario general de la Cátedra de Política Industrial y Energética de la UCAM. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer y felicitar al equipo que ha realizado este barómetro, agradecer la colaboración del Consejo General de Economistas y del Consejo General de Colegios de Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, saludar a todos los que estéis participando en esta videoconferencia. Yo quiero trasladar muy brevemente, como nos están indicando, porque lo importante un poco es la explicación de esos datos que reflejan el barómetro que se presenta hoy, pues trasladar la implicación de la Universidad, la de la Universidad Católica de la UCAM, en potenciar el desarrollo de este tipo de colaboraciones, ¿no? Las colaboraciones, ha hablado de la importancia desde el inicio, en gestionar desde el inicio ese conocimiento y esas fortalezas. Pues desde la universidad entendemos que las colaboraciones universidad-empresa y las colaboraciones a través de cátedra universidad-empresa, como la cátedra industrial, la cátedra de política e ingeniería industrial, pues acercan ese tejido empresarial a la universidad y acercan el conocimiento al tejido empresarial, ¿no? Con lo cual, trasladar esa implicación y reforzar ese compromiso, ¿no? En segundo lugar, pues trasladarles también la importancia de este tipo de informes, ¿no? La importancia de monitorizar y obtener información sobre sectores tan determinantes para la fortaleza económica de un país, de una sociedad, ¿no? Como se está viendo, pues las situaciones de pandemia, la situación en la que nos encontramos, pues ha demostrado que si cabe más que nunca, la importancia del peso de la ciencia y la industria en minimizar o como factor para minimizar el impacto de, como se ha comentado también anteriormente, situaciones que han sobrevenido a nivel global, ¿no? Evidentemente se está viendo ya en los datos de avance o retroceso económico, pues el impacto de una misma pandemia no está siendo similar en países que tienen una composición de su PIB o una composición de un peso de su economía a nivel industrial, y España está siendo prueba de ello, y el barómetro, los datos que se están presentando, que se presentarán esta mañana, pues también lo reflejan, ¿no?
Eso sin duda nos lleva a la conclusión de que España necesita una industria fuerte, necesita potenciar el sector y potenciar, como decía también José Antonio, la figura del ingeniero, del profesional, ¿no? Bueno, pues yo creo que estudios como este son necesarios para analizar situaciones y para poder tomar decisiones para avanzar en ese camino, ¿no? Con lo cual, pues bueno, felicitar a los que han participado en él. Creo que se van a sacar conclusiones muy positivas, que evidentemente también deberían de ser tomadas en cuenta a la hora de gestionar esos fondos europeos, esos fondos Next Generation que se nos vienen y que efectivamente, como también comentaba el presidente del Consejo General de Economistas, pues son todavía un poco inciertos en cuanto a su aplicación y en cuanto a su resultado. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, César. Ya empezamos ya con la parte mollar, ¿no? del barómetro y bueno, ahora tiene la palabra Mónica como coordinadora, ¿no? de este barómetro. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, yo como coordinadora voy a hacer una presentación de los datos más significativos del Informe Nacional del Barómetro. Por supuesto, son muchísimos datos los que tenemos que ofrecer. Ojalá pudiéramos contarlos todos, ¿no? Pero no disponemos de tiempo suficiente. Entonces, bueno, hemos hecho una recopilación de los más importantes, ¿no? Y lo demás pues lo podéis encontrar, por supuesto, en el Informe Nacional y también en la nota de prensa que os hemos enviado, pues se recoge todo un poco a modo de resumen, ¿no? Voy a hacer una presentación, por lo tanto, voy a compartir las diapositivas. ¿Vale? ¿Vale? Supongo que ya se está viendo, ¿no? La pantalla, perfecto. De acuerdo, bueno, pues voy a comenzar comentando que la encuesta del barómetro industrial se realizó entre octubre y diciembre de 2020, fue a través de un cuestionario online. El perfil de los encuestados, tenemos que decir que han participado en concreto 3.340 ingenieros. La edad media de ellos está situada entre los 40 y los 49 años, que suponen un 37%. Las mujeres son minoría, un 11%, mientras que los hombres son el 89% restante. En cuanto a la situación laboral, pues vemos aquí que hay un alto porcentaje de empleabilidad del 82% de las personas que han respondido al cuestionario. La modalidad, pues vemos trabajadores por cuenta ajena, son mayoría, 60,33%, por cuenta propia, 30,77%, y funcionarios, un 8,9%. En cuanto al sector de actividad, pues vemos que la mayoría trabaja en el sector de servicios de ingeniería, con un 33%, seguido del industrial, 24%, energético, 10%, construcción, 9%, el mismo porcentaje que para la administración pública, servicios, 8%, y otros servicios, un 7%. Vale, en la siguiente diapositiva vemos la situación personal de los trabajadores por cuenta ajena. Les preguntábamos cómo valorarían su situación laboral actual en su empresa. Vemos aquí que el 46% opina que es bastante buena, un 15% la califica incluso como muy buena, un 10% piensa que es mala o muy mala, si sumamos estos dos apartados, estas dos opciones. Un 28,54% opina que su situación está en un nivel intermedio. También les preguntábamos si ha afectado de manera significativa en la situación económica de su empresa la COVID-19, y un 52% opina que sí, que ha afectado en gran medida. En cuanto a cómo valoraría la posibilidad de mantener su trabajo actual, pues la respuesta mayoritaria, aquí lo vemos que es la de bastante buena, un 42,29%, seguida de muy buena con un 23,42%. Tan solo un 9,9% piensa que las posibilidades de mantenerse en su puesto de trabajo son bajas o muy bajas, con lo cual aquí pues vemos que hay bastante optimismo, ¿no?, al respecto. En cuanto a cómo valoraría la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo en su empresa, vemos que el 26,63% se mantiene en una escala intermedia. Es ligeramente inferior a 2019, que fue del 28,71%, bastante buena, un 23,37%, en 2019 fue un 27%, la opción muy buena la han marcado el 15,52% y en 2019 fue también ligeramente superior con un 18,84%.
Bien, continuamos con los trabajadores por cuenta ajena. Les preguntábamos si habían tenido que acogerse en su empresa a alguna situación de ERTE, no ellos particularmente, ¿no?, sino su empresa, cualquier trabajador. Y bueno, pues aquí nos decían que un 60% no se había acogido a ERTE su empresa, mientras que un 38% sí lo había hecho. También les preguntábamos si ha tenido que teletrabajar en algún momento durante la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Vemos que un 78% sí ha tenido que hacerlo, es un porcentaje muy alto, y un 21% no. En cuanto a está previsto que siga teletrabajando de ahora en adelante, pues vemos un empate entre las respuestas positivas y negativas, o sea, afirmativas y negativas, un 42%, pero también es significativo que un 16% haya contestado que no sabe, no contesta, o sea, no lo tienen tampoco muy claro. Pasamos ahora al apartado de trabajadores por cuenta propia. Les preguntábamos cómo valorarían la situación económica de su empresa. Vemos que la respuesta mayoritaria es el nivel intermedio, con un 50,74%. Cabe destacar que en 2019 fue del 54%, seguida de bastante buena. Este año es el 23,31% y en 2019 fue el 29,90%. También les preguntábamos cómo cree que será la evolución económica de su empresa en los próximos años. Vemos aquí que la respuesta mayoritaria es la opción intermedia, con un 43,59%. Cabe destacar que en 2019 fue de 38%. La siguiente opción que han marcado en mayor medida es la bastante buena, un 27,27%. Y también es reseñable en este caso que en 2019 marcaron la opción mayoritaria el 45,29% de bastante buena. Por lo tanto, este año, bueno, en 2020, podemos decir que la visión es bastante más negativa con respecto a 2019, pues probablemente por la situación de crisis generada por la COVID-19. Otra pregunta era, ¿cree que la tendencia es a mantener, aumentar o disminuir el número de empleados de su empresa en 2021? Pues bien, el 75% ha contestado mantener, disminuir un 15% y aumentar tan solo un 10%. Pero bueno, la respuesta es positiva, ¿no? Un 75% está previsto que se mantenga. Y en cuanto han tenido que acogerse sus trabajadores en algún momento a un ERTE, el 71% ha dicho que no, un 14% sí, y un significativo 15% ha preferido no contestar, no sabe, no contesta. Vale, y seguimos con los trabajadores por cuenta propia. Aquí también les preguntábamos, ¿ha tenido que prescindir de alguno de sus trabajadores por la situación de la crisis de la COVID-19? Un 73% ha respondido que no, un 9% sí y un 18% no sabe y no contesta, con lo cual pues vemos que las respuestas también son bastante positivas, ¿no? Con un 73% no. ¿Cómo prevé que la COVID afectará al presupuesto total para 2021? Pues aquí vemos que el 44% se ha dicho que se reducirá en un 30% y un 23% que se mantendrá igual o incluso mejorará. Aquí también en los demás porcentajes, un 18% dice que perderá más del 50%, un 12% que se reducirá en un 10% y un 3% ha dicho que se reducirá en un 5%. Les preguntábamos igualmente si han desempeñado su labor los empleados de su empresa en la modalidad de teletrabajo durante la crisis generada por la COVID-19 y un 59% ha marcado que sí, un 24% no y un 17% no sabe o no contesta. La siguiente diapositiva nos lleva a hablar de los desempleados y de su situación personal. Les preguntábamos cuánto tiempo llevan desempleados. El 40% ha dicho que menos de 6 meses, el mismo porcentaje que los que están entre 6 meses y 2 años, y un 20% lleva más de 2 años. Les preguntábamos si se han quedado sin trabajo a consecuencia de la COVID-19. Un 64% ha dicho que no se ha debido a este motivo, pero cabe destacar que un 30% ha marcado que sí, lo cual es bastante reseñable también. En cuanto a cómo valorarían sus perspectivas de encontrar empleo a corto plazo, pues aquí es donde se muestran más pesimistas debido a la situación actual. La respuesta mayoritaria es la de muy mala, un 32,48%, mientras que en 2019 a esta misma pregunta respondían que muy mala un 17,41%. Bastante mala, 29%, en 2019 era un 23,70%, la respuesta intermedia 23,35%, en 2019 un 33,70%, bastante buena, actualmente un 8,26%, mientras que en 2019
llegaba hasta el 17,78% y muy buena, de tan solo un 2,85%, y en 2019 llegaba al 7,41%, por lo que vemos que la percepción es bastante más negativa en la actualidad, pues debido, como sabemos, a la crisis de la COVID-19. Vale, pues esto es en lo que respecta a las diapositivas. Vale, vuelvo a salir aquí en pantalla para hacer ahora un repaso por otros temas del barómetro. Lo vamos a repasar de una forma más resumida. Y bueno, les preguntábamos también sobre la situación actual de la industria en España. Bueno, pues la respuesta mayoritaria es la intermedia, con 42,84%. Sin embargo, cabe destacar que el 51,8% de los encuestados considera que esta situación de la industria en España es mala o muy mala, sumando el 42,34% y el 9,46%. La percepción es más negativa que en 2019, donde marcaron la opción de mala y muy mala el 25,28% y la opción intermedia el 56%. O sea que aquí vemos también que la percepción ha empeorado. En cuanto a la situación de la industria en sus regiones, el 54,22% la califica de mala o muy mala. En 2019 era el 39%, o sea que vemos también aquí una percepción más negativa, y el 34,7% lo ha situado en un nivel intermedio. En 2019 era del 38%. También tenemos que destacar que hay un descontento generalizado con las administraciones nacional y regional. Un 67,15% considera que los incentivos a la industria promovidos en su región son insuficientes, e incluso alcanza el 70,33% cuando se traslada esta misma pregunta al ámbito nacional. Por último, realizábamos una serie de preguntas de actualidad. Una de ellas era acerca del impacto de la COVID en el ámbito industrial. En este sentido, el 56% de los encuestados piensa que se va a reducir entre el 5 y el 25% en los próximos meses, lo que es el sector industrial. Y les preguntábamos también a nivel general sobre el teletrabajo. El 84% cree que las empresas no están preparadas para obtener el mismo rendimiento que con anterioridad sin el teletrabajo. El 12% ha dicho que sí, pero como la respuesta mayoritaria es el 84% que duda que sea del mismo rendimiento. Y también les pedíamos una valoración sobre la utilización de las leyes impositivas y en algunas industrias para combatir la escasez de recursos frente a la COVID-19. Pues bien, en este caso la respuesta intermedia es de un 37%, pero cabe destacar que las respuestas negativas suman un total de 53,23% y es la respuesta mayoritaria, es decir, que no están de todo de acuerdo con la utilización de estas leyes impositivas, mientras que un 9,79% pues consideraban que eran buenas o muy buenas. Estas son algunas de las preguntas de actualidad que hacíamos, hay unas cuantas más, pero por motivos de tiempo pues lo vamos a dejar aquí. Eso sí, os remitimos por supuesto al informe nacional, allí vienen muchísimos más datos, y en la nota de prensa, como decía, también vienen las conclusiones del resto de preguntas y alguna cuestión más. Y bueno, pues si tenéis alguna cuestión después que realizarnos, pues, por supuesto estaremos a vuestra disposición. Y por mi parte nada más, daros las gracias a todos por vuestra atención y a continuación pues intervendrá Salvador Marín. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Saludar a todos los que estamos conectados, tanto por este medio aquí directamente como por los que están por YouTube. Y bueno, voy a compartir con ustedes únicamente 4 mensajes más del informe económico. A todos los datos ingentes que salen de la parte de la parte práctica del día a día de los que están trabajando en las industrias españolas, que es el barómetro, pues lo hemos complementado con el informe económico, ¿no? Con el informe coyuntural que ya hicimos el año pasado, que también se le hizo una revisión el año anterior y, por tanto, ya va cogiendo una serie histórica que los economistas pues valoramos, ¿no? Ver cómo ha sido la evolución. Yo aquí les compartiría cuatro mensajes claros. Ya lo ha dicho el presidente Vic, la economía, pues si tú quieres una economía competitiva, tienes que apostar por la industria. Y las cifras son frías y tozudas. Esto también es así. Y las cifras frías y tozudas de este informe económico nos indican que estamos muy lejos de apostar claramente por la industria española.
Y es así. Entonces, el primer dato que quiero decirles, y es un dato muy categórico, si ustedes ven a nivel general del informe, de la parte económica, el PIB, el peso de la industria en el PIB español en el año 2000 era el 18,7%. El año anterior, en el informe ya dijimos que había bajado considerablemente, y este año el informe nos indica que estamos en un peso del total del 14,64%. Seguimos bajando y no se le puede achacar a la industria, al COVID. El COVID es algo adicional. Si vemos ese dato que le acabo de dar, si además lo ponemos en relación con el peso de la industria, solamente la manufacturera, pues esta ha pasado del 16,2% al 11,5%. O sea, en el periodo 2000-2019 pesábamos un 16,2% y ahora mismo, en el último dato disponible, estamos en un 11,5%. Es mucho, es una bajada considerable. Es cierto, bueno, podemos decir que el sector servicios crece, pero no debe crecer a costa de, sino debe crecer junto a. En otros datos coyunturales que aparecen a nivel general y que yo quería destacarles es que, si han visto ese dato, pues estamos muy lejos del 20%, ¿no?, que se nos fijaba por la Unión Europea, pero ya lo dijimos el año pasado. Ya dijimos el año pasado que hacía falta seguir trabajando para llegar a ese 20%. Este dato global lo unimos a lo que decía el presidente Pic, de que el último dato que salió antes de ayer nos indica que la bajada del ámbito industrial está cercana al 9,4% del año 2020 y a nivel general el 12%, pues nos muestra que queda mucho camino por hacer. Si eso era así, a nivel general, tienen ustedes muchos más datos en el informe económico. ¿Qué pasa si hacemos la comparativa con nuestros homólogos? Al final, en economía es una ciencia que se dedica a observar una serie de realidades y es una ciencia social y, por tanto, tenemos que ver también qué hacen nuestros homólogos. No por nada, sino por aquellas cosas buenas que podamos hacer. Igual, pues hacerlas, y las cosas que podamos adaptar a nuestra idiosincrasia, pues adaptarlas. Si nos comparamos con Europa, vemos que, de nuevo, este informe nos indica, según el último dato de Eurostat, es que España es la quinta nación europea en cuanto a volumen de facturación del sector industrial y valor añadido bruto en el sector. O sea que nos queda camino por recorrer. Pero es que, en cuanto al número de empresas industriales, estamos en sexto lugar. Bueno, estemos en quinto o en sexto lugar puede ser un indicador que para algunos puede ser bueno, para otros puede ser regular y para otros puede ser malo. En mi opinión, el principal dato, digamos, que nos queda mucho camino por hacer es que, en el caso del valor añadido bruto, los países que se encuentran por encima de nuestra producción se encuentran muy alejados. O sea, nos queda mucho camino por recorrer para subir a esas posiciones más cercanas de la parte de arriba. Si a eso unimos, en esta comparativa europea, que también sale en este informe económico, que la cifra de negocios en promedio que tiene una empresa industrial española, 3,43 millones, es muy inferior a la mayoría de los países de la Unión Europea, que está cercana a los 4,17 millones, bueno, pues esto que es de forma recurrente, también lo ha señalado Valentín Pic, tenemos un problema para nuestras empresas. Tenemos que ayudarlas a que crezcan, tenemos que quitar trabas burocráticas, pero esto que es un mantra, que lo decimos y lo repetimos, yo creo que hay que dejar de engordar pues toda la maquinaria burocrática y dedicarnos a resolver que las empresas puedan crecer con criterios lógicos. Esta comparativa europea, si luego la pasamos en el mismo informe ya por comunidades autónomas, pues vemos que si la contribución del PIB industrial al total de cada una de las comunidades autónomas nos indica que, bueno, prácticamente casi todas ellas están por encima de lo que se produce a nivel nacional. Hay 12 de las 17 comunidades autónomas muestran una estructura de peso relativo de esta industria superior a la de la comunidad nacional en cuanto a la contribución del PIB. De esto destaca, por un lado, que en la parte de abajo, o sea que no tienen una industria boyante, Baleares y Canarias, no superan el 3% de su industria al PIB, aunque en niveles no tan bajos también se encuentran pues cercanos al 10%, en este caso pues Madrid, Extremadura y Andalucía,
Y en el extremo opuesto, pues un peso mayor superior, Rioja, País Vasco y Navarra. Bueno, pues aquí lo que habría que hacer es, en nuestra opinión, es intentar ver en aquellas comunidades donde eres más competitivo, intentar que esa logística que hablaba también Pic, pues se ponga realmente en marcha, e intentar apoyar las industrias o los lugares en los lugares donde se produce una industria, donde hay un ecosistema, donde hay una forma de funcionar, para que pues al final contribuyan al crecimiento de la industria a nivel nacional en un todo, ¿no? Lo que es nuestra nación, lo que es España. Ese es el otro dato que quería destacar. Y por último, esos serían los 3 bloques que está el informe. El bloque general, que les he indicado, el bloque europeo y el bloque de comunidades autónomas, con esos datos, ¿no? Y vuelvo a insistir, y ya termino, que si partíamos de una serie de retos pendientes, esta actualización que hemos hecho nos ha vuelto a poner claramente de manifiesto que, aunque en España, pues evidentemente todas las regiones comparten la misma causa de la crisis, ¿no? Y en todas habrá consecuencias negativas, el impacto de la COVID va a depender, al igual que ocurre a nivel nacional cuando comparamos con los homólogos europeos, pues va a depender de cómo se gestiona esta pandemia, de cómo es la situación económica de partida. Y aquí me paro un momento. Ya se pidieron reformas estructurales. Reformas estructurales no es un mantra, no es una palabra que se dice, sino que hay que hacerlas. Esas reformas estructurales hay que llevarlas a cabo. Bueno, quizá haga algún día apostar por un ministerio de industria, claro, o como se pide aquí, por un sector, no sé si lo digo único, ¿no? O por un sector por una mesa de la industria donde, bueno, pues todos estos economistas y todos estos ingenieros técnicos industriales, pues pongan su conocimiento, como están haciendo cada día, al servicio de la industria española. Bien, es verdad que tenemos que seguir. Hay diferentes, las comunidades que van mejor o las industrias que van mejor, pues han hecho una apuesta clara por la innovación, por la digitalización, por la educación, por las infraestructuras, entre otras, y esas serían las reformas a las que debemos dedicarle tiempo. Esto, lo que nos dice nuestro informe es que las cifras frías nos van indicando de nuevo, de forma tendencial, una bajada en el peso de la industria. Esto, como dicen las cifras, se une claramente con lo que dice el barómetro. O sea, el barómetro lo están demandando una y otra vez los que están en el día a día trabajando. Ellos ponen su parte, pero yo creo que entre todos podemos hacer ese esfuerzo que se ha pedido de crear esa mesa de la industria potente, y que esos fondos de Next Generation o otro tipo de fondos, no digo que sea Next Generation, pues los fondos europeos del próximo periodo 2021-2027, pues logremos que ese peso del 20% llegue a la economía española, porque, bueno, seguro que encontramos industrias potentes en nuestro país para seguir desarrollándolas. Nada más. Esa sería nuestra parte del informe. Pues muchísimas gracias, Salvador. Yo creo que ahora, bueno, lo que sí que abriríamos sería un turno de preguntas, ¿no? Pues para todos los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, que podáis preguntar, ¿no?, sobre alguna cuestión concreta, ¿no? Sí, hola, buenas. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Santi Ribeiro, del Correo Gallego. Yo quería preguntaros, porque en Galicia, sobre todo el último año, 2020, más allá del impacto global de la pandemia a nivel industrial, pues hemos sufrido bastantes noticias negativas, ¿no? Hemos visto cómo se apagaba la térmica de Naturgy en Meirama, teníamos el anuncio de esa posibilidad en Aspontes, que se ha confirmado este año. Hemos visto cómo se ponía en peligro la producción de aluminio primario de la única planta que queda operativa en España, que es la de Alcoa. Hemos visto que en un momento de eclosión de las energías renovables se anuncia el cierre de una planta del sector, fabricante de palas. No sé, vivimos un contexto industrial pues bastante negativo. Supongo que cada autonomía tiene sus propios ejemplos, pero bueno, creo que a Galicia últimamente nos ha tocado así un poco demasiadas malas noticias, ¿no? Y quiero saber si eso se ha notado en
en el barómetro, si identifican pues, un mayor pesimismo entre los profesionales gallegos. Gracias. Mónica, no sé, ¿tienes tú los datos ahí a mano de Galicia? Nosotros hemos hecho, aparte del informe nacional, tenemos también informes autonómicos. Entonces, este en concreto podríamos mirarlo con los datos de los ingenieros que nos han contestado en esa comunidad autónoma. Claro, ahora mismo, como hemos presentado el informe nacional, no lo tengo a mano, pero vamos, sin duda lo puedo pasar después de la rueda de prensa, no habría problema. En cualquier caso... De todas formas, eso, está también esa tendencia, ¿no? que en Galicia yo creo que queda bastante claro, ¿no? A pesar de que ahora se estén planteando nuevos proyectos industriales por el tema de los fondos Next Generation y demás, mucho hidrógeno, muchas renovables, pero me refiero a que estamos viendo en peligro industria pura, industria muy potente, industria para la que puede que no haya relevo, ¿no? No sé si está sucediendo también lo mismo en el resto de España, pero en Galicia está claro que sí. Por contestarle a Santiago, en cuanto son los datos, de, o sea, no la sensación de los que están cada día, o sea, los que han contestado los barómetros, o sea, los datos con respecto a Galicia, bueno, pues Galicia, la contribución del PIB industrial sobre el total de Galicia es ligeramente superior a la media nacional. Es decir, y así se ha mantenido incluso en 2019 y 2020. Claro, tu pregunta es, oye, pero esto es, o sea, eso lo que nos indica es que sí que hay un tejido ahí en Galicia que hay que seguir apoyando y seguir mimando. De todas maneras, la política industrial tiene que ser una política industrial nacional. Tenemos que generar la confianza para que el inversor quiera venir a poner sus inversiones, su dinero, sus euros en España. Y yo lo decía antes cuando lo explicaba, y que venga a ponerlo en aquellas regiones, en aquellas comunidades donde hay unas ventajas competitivas. Entonces, lo que usted indicaba es algo que hay que seguir trabajándolo, porque si Galicia ha estado por encima de la media, pues debe seguir apostando a estar encima de la media. Pero un inversor internacional, un inversor español, un inversor europeo, lo que necesita es que las reformas estructurales estén claras y que le den un barco de trabajo y sobre todo en la industria con un periodo de tiempo largo. En ese sentido, que como decía Salvador, y contestando un poco a Santiago, yo creo que lo importante también es aprovechar esa inercia industrial que tiene, porque luego cuesta muchísimo, ¿no? Generar esa cultura industrial en una sociedad en concreto, y la gallega tiene larga tradición en el ámbito industrial y en la gran industria. Se tiene que aprovechar precisamente, además, también toda esa infraestructura. Y sí que es cierto que todo lo que es la política energética, en este caso, o sea, tiene que haber un acompañamiento. Si tenemos una estrategia energética, en realidad la política industrial tiene que también ir al compás de esa política energética, ¿no? Porque al final tenemos que satisfacer. No tiene mucho sentido, como comentaba Santiago, es decir, bueno, si estamos ahora en la era, ¿no?, de que vamos a hacer esa transición energética hacia esa energía limpia, renovable, pues bueno, pues tendremos nosotros, lejos de desmontar fábricas, ¿no?, de aerogeneradores, de palas, de placas fotovoltaicas, ¿no?, de todo lo que tenga que ver con la generación de recursos energéticos a través de energías renovables, lejos de dejarlos atrás, habría que incentivar precisamente la creación, ¿no?, de ese tipo de industria, la implantación de ese tejido industrial que pueda satisfacer las necesidades que vamos a tener como sociedad para realizar esa transformación energética. Al final esto no deja de ser siempre la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si la sociedad necesita unos determinados productos, unos determinados artículos, la industria en ese sentido tiene que satisfacer esas necesidades. Sí, no hay más. Sí. ¿No hay más cuestiones?
quizá, no sé si Valentín o... Bueno, no sé, a ver, yo personalmente soy bastante pesimista si no hacemos las cosas bien, ¿no? Es evidente que si tú miras un poco hacia atrás, prácticamente pues esto es así, lo repetimos, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Occidente era el centro del mundo y vivíamos un poco de explotar el resto del mundo. Y hoy hay unos nuevos actores, que estos nuevos actores en una primera fase eran actores muy intensivos, con muy poco valor añadido, pero hoy la digitalización ha hecho que prácticamente los nuevos actores pues ya tengan un nivel de sofisticación muy elevada, ¿no? Por lo tanto, claro, los gobiernos tienen una situación difícil, ¿no? Porque por un lado los países que tenemos que mantener, subvencionar, digamos, estructuras industriales muy amplias, ¿no? Porque que dependen muchas personas, que dependen tal. Pero la otra tenemos que hacer un poco lo que decía Salvador, ¿no? Políticas más horizontales pensando a largo plazo. Aquí es tan importante tener una industria, digamos, muy grande, como 50 empresas medianas que hacen pequeñas cosas que posiblemente son más ligadas al territorio, son más eficientes, más dinámicas y tienen una capacidad de competir. Y por tanto, pues es este tema. Lo que es evidente es que si como país no hacemos una política industrial, que política industrial es un concepto amplio, ¿no? Lo que decía Salvador, decía, escúchame, relaciones laborales más o menos claras a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, sistema educativo muy enfocado a la generación de personas muy ganas de implicarse en el tejido productivo, perfecto. Política de ayudas, digamos, avales, ayudas financieras muy ligadas a proyectos. Es la única apuesta en un ambiente internacional cada vez más difícil, cada vez será más difícil. O sea, que Europa ya tiene un problema con él. Entonces, y paralelamente, pues que hay que ir ayudando a base de subvenciones y el tema, si no tenemos, por ejemplo, el tema energético, los costes energéticos, determinadas, o sea, que es una política que hay que regar mucho, con la esperanza pues que nos salgamos, pero si nos despistamos nos vamos a pasar muy mal, por mucho que subvencionemos cosas a corto plazo. No sé si José Antonio Gardón nos quiere comentar algo más. No, bueno, si ya centrándolo sobre todo en la última frase, ¿no? Que yo creo que ha comentado Valentín, que la importancia que tiene la educación, ¿no? Porque cuando hablamos de la próxima generación, estos fondos los tenemos que aplicar a la próxima generación. Esa próxima generación tiene que venir acompañada también de ese talento y ese capital humano que sea capaz de llevar a cabo el desarrollo, ¿no? Y la modernización, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es las que siempre venimos insistiendo, y yo no me cansaré de repetirlo: una pyme industrial, un ingeniero, ¿no? El ingeniero es precisamente quien tiene esa capacidad de innovación, que conoce la tecnología, que puede aportar modernización y que puede aportar competitividad a esa pequeña y mediana empresa que muchas veces no aplica esas nuevas tecnologías, esos nuevos desarrollos, hay veces por desconocimiento, porque ni siquiera sabe que existen. Entonces quizás necesita tener a alguien que sepa que existe, ¿no?, esa tecnología. Y ahí estamos hablando de los profesionales, de los tecnólogos, del mundo de la tecnología, de los ingenieros. Y hoy precisamente estamos celebrando el Día Internacional, ¿no?, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Que también estamos hablando de esa incorporación, ¿no?, de las mujeres en el ámbito de la ingeniería y de la tecnología, y que también nos vendría como sociedad y sobre todo pues también al tejido industrial, ¿no? Y en ese sentido me centraré en una de las conclusiones que
que yo creo que tienen que salir bien claras, ¿no?, de este barómetro, como sería la creación de esa mesa de la industria, de ese, no sé, un pacto global, ¿no?, por una continuidad en las políticas industriales, ¿no?, que tengan un horizonte a largo plazo, pero con una política y un diseño muy bien definido, muy bien estructurado, con las reformas que ya han comentado tanto Valentín como Salvador, que es que realmente son muy necesarias que se reformen, y sobre todo aprovechando el momento. Yo vuelvo a insistir en el mensaje inicial, que creo que es el momento idóneo. Realmente hay veces que tienen que ocurrir situaciones como la que estamos viviendo para que nos demos cuenta de muchas cosas que no estábamos haciendo bien, y que las transformemos, las cambiemos y realmente las utilicemos para mejorar, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser la línea, y ese es el espíritu que yo creo que define un poco el barómetro y el espíritu que tenemos todos los que estamos hoy aquí representados. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo único es volver a destacar que este barómetro y este informe ya son tendencia, porque ya son bastantes años, varios años, mostrando este dato, que la industria va hacia abajo, y ya no es una opinión de economistas o de ingenieros, sino que es por un lado, unos datos de un barómetro ya perfectamente consolidados, y un informe coyuntural que pues te muestra que algo tenemos que hacer. Pues si no hay más preguntas, de todas formas estamos a vuestra disposición, pues tanto desde el propio Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial como el Consejo General de Economistas, para trasladaros cualquier información puntual que necesitéis al respecto. Y sí que la verdad es que nos gustaría venir el año que viene a presentar el 5º barómetro industrial con datos más positivos y sobre todo con mayor optimismo. Y Valentín, si quieres despedirte tú y cierras tú mismo. No, yo de verdad, solo decir a los compañeros de la prensa que han venido, y de verdad, nosotros hemos hecho una joint venture, pero realmente el socio aquí principal son los ingenieros y José Antonio. Realmente, como decía Salvador, una encuesta de estas características, 4 años, tiene mucho valor, ¿no? Tiene mucho valor, porque además es un tipo de encuestados muy apegados al terreno, y por tanto tiene mucho valor, y también tiene este punto de inquietud, ¿no? Este punto de inquietud de que esto no acaba de arrancar, y como dice José Antonio, hay que aprovechar estas circunstancias un poco dramáticas, junto con el tema del tema de las ayudas comunitarias, que será la magnitud que tengan, pero realmente es un acicate para intentar mejorar, nada más. Que podéis estar muy contentos, el Consejo de Ingenieros, por el trabajo que habéis hecho. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Pues vamos, ¿sí?